Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un estudio de la Biblia más en video. El día de hoy vamos a tocar el tema siguiendo la secuencia de estudios de video que hemos estado realizando en este tiempo, que es con la intención y refiriéndonos a la importancia de darnos cuenta, tú y yo, cada ser humano, si realmente estamos en Cristo Jesús, si realmente la salvación de Dios a través de su Hijo Jesús está manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a tradición de siglos, las tradiciones religiosas cristianas de años y años y siglos, porque la iglesia más grande, porque las iglesias más pequeñas, porque muchas iglesias han cambiado la doctrina apostólica original de los verdaderos siervos de Dios, en la cual solo esa es la única que Dios usa para darnos sanidad, para darnos transformación de vida, para mantenernos en la salvación que se nos entregó gratis en Cristo. No merecíamos, pero Él por gracia y amor nos salvó. Cuando nos arrepentimos, cuando el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado y de nuestra enorme necesidad de aceptar a Jesucristo por Señor y Salvador, si queríamos tener herencia con Dios en los cielos al morir. Entonces, si queríamos tener eternidad con Dios en salvación, teníamos que aceptar el sacrificio de Cristo, teníamos que reconocer, por más orgullosos que seamos, que teníamos que humillarnos ante Dios y reconocer que somos pecadores, pero que teníamos que entender que ninguna iglesia salva. Las iglesias no salvan porque están compuestas de hombres que también fallan. Están compuestas de hombres que a través de los siglos se corrompieron también. Y eso sucede en una iglesia que Dios levanta hoy. Se puede corromper los líderes, se pueden corromper las ovejas, se desvía la sana doctrina. Y claro que eso sucede y está escrito en el primer siglo sucedió. Y está escrito en la Biblia para nuestra advertencia y también para nuestra seguridad. Porque si nunca nos alejamos de Dios en Cristo, nunca seremos engañados, nunca seremos desviados de la verdad. Y en estos videos nos llevaban a reflexionar y meditar si realmente soy un hijo de Dios que está caminando en Cristo con el poder y la gracia de Dios en mí o en ti, que te está llevando una vida de santidad y santidad cada vez mejor, una vida de crecimiento espiritual, del crecimiento de Dios en ti o en mí, que nos da el testimonio de que nuestra vida está siendo transformada, que dejamos todos nuestros pecados y somos libres. Aunque a veces fallamos y volvemos a pecar, son pecados que nos duelen mucho ya y antes no nos dolían. Y son circunstancias que somos débiles, pero que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y eso es lo que nos hace ser más que vencedores en Jesucristo. Y eso es lo que nos da y nos brota más agradecimiento de nosotros a Dios por ver la libertad que logra en nuestra vida para no estar atados al pecado nuevamente. Y eso nos hace ser siervos de la justicia de Cristo, siervos realmente adoradores en espíritu y en verdad solo del Padre y solo del Hijo, como testimonio real de lo que está escrito y de lo que vivimos en el Espíritu de Dios, para certeza de en quién estamos, quién es el amor tan grande que sentimos, quién está transformando nuestra vida, quién nos hace pensar en Él de día, de tarde y de noche, quién nos hace meditar en su palabra todo el tiempo para tomar decisiones y acciones en nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Dios. Y por eso van encaminados estas enseñanzas. Y en este camino y en este sentido, hoy hablaremos por qué Dios, te pongo el título ahorita, por qué Dios dice que solo los que puedan vencer, que solo los vencedores se van a salvar. Eso lo dice a las 7 iglesias de Asia, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ahí menciona a Dios 7 iglesias y con todo el propósito el que dejó esta enseñanza ahí y esta revelación para que nos diéramos cuenta a sus hijos que Él levanta iglesias a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, a 60 kilómetros una de otra, con jerarquías independientes, con ancianos, con pastores, obispos, responsables de la grey, con una enorme responsabilidad delante de Dios y de las ovejas,
y de los ángeles, y que de alguna manera nos dejó Dios ahí que aunque estaban geográficamente muy cerca, estas 7 iglesias, había una diversidad de errores en cada una, muy diferentes una de otra, dejando por testimonio y de manifiesto que la iglesia no es cuadrada, que sí tenemos al mismo Dios, el mismo bautismo, el mismo Espíritu, el mismo Señor, los que sí somos de Cristo, pero se puede contaminar cualquier iglesia local. Pero eso no quiere decir que no perduraría la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, como lo prometió Él, que ni el Hades la destruiría. Lamentablemente, el mismo engañador engañó por los siglos a los líderes corruptos de otros siglos y le hizo creer a la humanidad que la forma de mantener la iglesia viva era con la sucesión apostólica, y eso fue lo más terrible, porque en esa sucesión apostólica vinieron las artimañas de Satanás, cambiando doctrinas, estableciendo dogmas de hombres, estableciendo sacramentos de hombres, donde tuvieron cautiva a la humanidad, y la humanidad no cambiaba, no era transformada a la gloria de Dios. No eran transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo, pero sí eran muy religiosos que hasta daban la vida por su religión cristiana. Pero eso no es de Dios. Y lamentablemente de eso está inundada la tierra. La mayoría en toda Latinoamérica creemos en Dios y decimos tener a Dios por la religión, pero nuestras vidas destruidas en vicios, en pecados, y pensamos que la iglesia nos puede salvar porque entre comillas representa a Dios, es la que Dios puso del primer siglo, y es una grave mentira. Entonces no es atacar a nadie, es defender tu alma para tu salvación. Es para que tú medites si realmente eres libre de pecado, si realmente tú eres un siervo o sierva de Dios, donde todos los días solo con Él hablas, solo a Él buscas, solo a Él adoras, solo a Él sirves. Y si tu mente y tu corazón están meditando la palabra de Dios de día y de noche, y si tu vivir y tus decisiones en la vida es conforme a los principios de Dios en la Biblia. Si no, no puedes decir por tu religión que te va a salvar. Las religiones no salvan, al contrario, condenan, al contrario, engañan. Y muchas veces ellos, hasta los líderes, están engañados por haber entrado en la religión sin darse cuenta. Pero ellos saben que no pueden dejar de pecar. Y malinterpretan versos bíblicos donde dice que como todos pecamos, entonces es normal. No, tenemos que ir de gloria en gloria ascendente, poderosa, a la imagen de Cristo, donde somos libres y libres, en donde éramos débiles ya no lo somos más. Entonces, hoy veremos por qué Dios, exactamente por qué Dios dice y asegura, y a las 7 iglesias de Asia Menor como figura de todas las iglesias que existen en Jesucristo hoy en día y en todos los tiempos mientras Él regresa, que el que no venciere de sus hijos contra el pecado que mora en su carne, y que solo con el Espíritu y los principios de la palabra de Dios, usándola nosotros con el poder de Dios que obtenemos en oración todos los días, en obediencia, en fidelidad, en búsqueda de Dios y de lo que es eterno, de los cielos de Él, es como venceremos nuestra carne y nuestro pecado cada día. Si no vencemos toda tentación, si no vencemos toda circunstancia adversa, si no vencemos cada ataque del enemigo, es porque somos débiles en la fe y es porque estamos en riesgo de condenación. Entonces Cristo fue muy claro: el que venza es el único que tendrá vida eterna con Él, a pesar de que haya sido salvado, a pesar que hayamos conocido al Espíritu Santo y gozado de su poder, a pesar de que la poderosa sangre de Jesucristo nos haya limpiado de pecado y nosotros disfrutemos de ese milagro espiritual poderoso que nos da la sensación de libertad y de ningún peso encima, y de gozo y alegría alabando y cantando y danzando para Dios. Si todos esos beneficios nosotros nos descuidamos, los que le conocemos a Cristo Jesús en espíritu y en verdad por su misericordia, y luego nos separamos de Cristo por este mundo, por el pecado, por nuestras debilidades, por nuestras faltas de responsabilidad delante de Él, por nuestras
falta de interés en buscar y cuidar y conservar la salvación, no es que yo tenga que hacer obras para salvarme, es que yo tengo que sostenerme fuerte en las manos de Dios y no alejarme de Él. Él hace la obra en mí, Él es el que me guarda, Él es el que me cambia, Él es el que me da poder, Él es el que hace todo. Pero yo unido a Él, yo obedeciéndole a Él, yo queriendo vivir en Él, solo no puedo aunque le haya conocido. Entonces, de aquí por eso el que venciere. Quiero ponerte, bueno, vamos a hacer una pequeña oración como siempre. Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas en esta tierra para testificar de ti, para testificar de tu poder, para testificar de tu gran amor, de cómo estás derramando de tu palabra viva y eficaz por tu espíritu a través de tu pueblo en todo lugar, independientemente que haya millones de almas engañadas y que están predicando en las redes sociales por error y en error, creyendo que son la verdad y defendiendo con sus apologías, sus religiones y sus tradiciones, sus creencias en varias doctrinas, en varias religiones, en varias sectas, en iglesias grandísimas como la mayor, la más grande, la tradicional, como también en otras que también son evangélicas, que son de engaño, de mentira. Y por eso, Padre, no hay transformación de vida. Pero independientemente tu pueblo que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, estamos llevando tu verdad por tu misericordia. Es un llamado celestial, es una honra inmerecida, pero es una enorme responsabilidad. Aquí está el cielo de parte nuestra. Y por eso te suplicamos tu ayuda, mi Dios. Tú eres el único que puede colocar tu palabra en un corazón humano. Tú eres el único que puede convencerles de su pecado y de su necesidad de Jesucristo para salvarse, como lo hiciste con nosotros un día y como lo haces desde ese día todos los días a nosotros para no descuidarnos. Bendice esta enseñanza con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia a las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Te pongo aquí nada más esta introducción. Es la iglesia de Éfeso, es la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, es la iglesia de Sardis, Filadelfia y Laodicea. En las 7 siempre terminan, los pasajes de estas 7 iglesias terminan así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice a las iglesias. Cada terminación en lo que Él amonesta, instruye, corrige, cada una de estas 7 iglesias en el primer siglo, en el año 95, cuando el último apóstol estaba a punto de partir al cielo, el apóstol Juan escribiendo esta última revelación que sellaría el canon bíblico. Nada más los apóstoles de Cristo, como dice Juan 17, escribirían la Biblia. Nada más los hijos de Dios y los siervos de Dios, como dice Isaías 4.2 y Isaías 2.3 y Miqueas 4.2, que nada más los judíos escribirían la Biblia y los judíos de Dios y de Cristo nada más. Por eso no podemos creer en la patrística del siglo II, del siglo III y del siglo IV y del siglo V y del siglo VI, ni los concilios no podemos creerles sus dogmas de fe establecidos por hombres. No eran judíos, no los autorizó Dios, nada más a los que Él autorizó quedó escrito. Claro que Él en su tiempo, Él es soberano, hizo que se juntaran los libros, hizo que se establecieran, pero eso lo sabemos aquellos que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu mismo testifica. Y no solo por la unidad orgánica de toda la Biblia, el cómo libro tras libro escrito durante 1500 años de diferencia de un libro a otro y por mínimo 40 escritores alrededor de esto, todos hebreos, todos judíos como lo dijo Dios, como no hay ninguna contraposición, no hay ninguna error, no hay nada, todo coincide libro tras libro, escritos en diferentes épocas y circunstancias, porque es palabra de Dios, todo es coherente. Esa es la Biblia de nuestro Padre, pero cuando tienes el Espíritu es con ella, con la que Dios nos sana, con lo que Dios cambia nuestra mente y corazón, con la que Dios transforma nuestra forma de pensar, con la que nos hace vivir en libertad, nos limpia, nos purifica,
y por eso sabemos que es palabra de Dios. Pero el que digamos esto no le ayuda a muchos que no lo viven, porque para ellos en su arrebato de apología propia, en su error dirán, eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos creen. Lamentablemente así sucede, pero si tu vida no ha dejado el pecado y sigues prisionero, no te confundas con las doctrinas que ahí habla que aún pecamos. No te confundas, tienes que ser libre, tienes que llegar a la santidad, si no, no verás a Dios. Y en eso es por eso que aquí predicamos estas enseñanzas. Entonces, como vemos, es lo que Dios está hablando a las iglesias, no a un instituto eclesiástico como una sola iglesia que domine al mundo, establezca sus fees, sus dogmas de fe, sus sacramentos y digan nosotros salvamos. Nosotros somos los únicos portadores de la salvación, autorizados por los apóstoles. Mentira, mentira. Lo vemos en el fruto, yo viví ahí 41 años en esa mentira. En el fruto de nuestras vidas no dejamos de pecar, ni siquiera tenemos una conciencia clara y bien informada de todo lo que es pecado, porque hacemos dentro de esas religiones prácticas que aborrece Dios y ni nos damos cuenta pensando que honramos a Dios. Pero bueno, ya no terminaríamos. Ahorita continuando con el estudio, entonces nos es claro que Dios nos dice que tenemos que vencer para salvarnos, que no es solamente pertenecer a una membresía cristiana, que no es solamente que un día me bauticé y nací de nuevo en el Espíritu y empecé a caminar con Él. Yo tengo que vencer hasta el final, y es por eso que Él me mete en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento espiritual. Él no me suelta de su poderosa mano todos los días, y yo no debo de soltar su mano todos los días, porque solamente unidos a la vid verdadera, como dice Juan 15, es como podemos ser más que vencedores en Cristo. No nada más porque lo gritemos con la boca, no nada más porque nos emocionemos y digamos que sí, y no nada más porque gritemos y decimos que yo creo en Dios, tengo a Dios y Él está en mí, ya voy a vencer. No, tiene que haber el fruto realmente de victoria, de santidad, de obediencia a Él, de ser un adorador en santidad, en espíritu y en verdad para Él. Para tener yo la certeza de que sí soy un hijo, de que sí estoy en salvación, de a dónde iré al morir. Eso nos lo asegura aquí el Espíritu Santo, lo dice el libro de Corintios, que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu, que sí somos hijos de Dios, porque somos guiados por Él, porque somos aconsejados por Él, porque somos enseñados por Él, porque somos reprendidos por Él, porque somos instruidos por Él, corregidos por Él. Y en amor le agradecemos, aunque a veces nos discipline y duela, pero sabemos que es por amor y es para salvación. Entonces, dice la palabra de Dios en esta primera iglesia, en Éfeso. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído. Está regañando a la iglesia de Éfeso. No es una sola institución, las iglesias eran independientes una a otra, aunque el apóstol la sembró, aunque el apóstol, porque con ellos llevó el evangelio Dios, pero no eran todas de un papa, no eran todas, eso lo prohíben los mismos evangelios Dios, que no iba a pasar eso. Pero a través de la historia han engañado líderes que se corrompieron de la verdad, pero no entremos en ese tema. Veamos lo importante de vencer, si no lo le veremos. Y esto es para hacer énfasis de que yo tener una iglesia cristiana, mi propia fe, y que llore por ella, y que los apologetas que ahorita se levantaron de hace 30 años para acá para defender el error, lo hacen con excelencia, con teología propia de ellos, con la Biblia también y todo, pero equivocadamente me doy cuenta que eso no me sirve más que me emociona, pero yo no dejo de mentir. Yo no dejo de decir malas palabras. Entonces, ¿de qué me sirve todo eso? ¿De qué me sirve toda esa iglesia que amo? ¿De qué me sirve todos esos apologetas? Si mi vida no es transformada, porque ahí no hay poder en los sacramentos. ¿Por qué me aferro a algo que más porque es grande, porque tiene siglos, porque no puede estar equivocado si mi vida está equivocada? Necesito encontrar a Dios y Él me revelará la verdad. Entonces dice aquí en la Éfeso que era una iglesia de Dios, llena del Espíritu, nacieron de nuevo. Y ustedes pueden leer la carta de Efesios. Es una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Y aquí revelando Dios, unos 30 años después de que Pablo le escribió a esta iglesia, Dios escribe Juan, el apóstol Juan, y dice, escríbeles, diles que de dónde han caído y que se arrepientan mis hijos. Que las primeras obras que las vuelvan a hacer, que es adorar a Dios por amor en espíritu y en verdad, servirle a Dios,
por amor, por pasión a Cristo y no por obligación, sino por realmente una convicción de amor, una unidad de amor con Él. Dice, porque vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Una amenaza, más que amenaza, una advertencia. Si no te arrepientes, hijo mío, ya tienen al Espíritu, ya están en salvación. Si no te arrepientes, hijo mío, te voy a quitar el candelero, el Espíritu Santo, la revelación de mi Espíritu, el poder y la gracia de mi Hijo Jesucristo, la sangre poderosa que te está limpiando día a día de pecado mientras estás creciendo en mí y te sigues equivocando. La voy a quitar de ti. Dice, si no te hubieres arrepentido, si no te arrepientes, voy a quitar toda la gracia, toda la misericordia, todo el favor que estoy haciendo en tu vida año tras año. Si no te arrepientes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, no solo a una, a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, esa está ahí. Hay un texto ahí que se adicionó de Pablo, pero no es de aquí. Yo les daré, dice, en medio del paraíso de Dios. Dios nos promete que si somos fieles soldados de Jesucristo, como dice en la segunda epístola de Timoteo, soldados de Jesucristo, Él pone la figura que tenemos que ser soldados porque nos sometemos a nuestro capitán, a nuestro general, a Jesucristo nuestro Señor, para servirle, para obedecerle, para estar firmes, no para ser rebeldes. Pero dice que aquí que el que venciere y no se deje seducir por el pecado, por soltar la mano de Cristo y andar de mundano y pagano creyendo en Dios, y andar por tener religión y sacramentos, peque y peque, miente y miente, burlándose de los demás, viendo desnudez en la televisión y disfrutándola, viendo todo, teniendo sexo fuera del matrimonio, teniendo sexo diabólico dentro del matrimonio, que es como la pornografía, y pensar que es un hijo de Dios y pensar que Dios no sé, Él está en el cielo o en la iglesia y nosotros acá hacemos lo que queremos, porque no le conocen, ni conocen el poder de Dios que les transforma esa manera de pensar, ni conocen el poder y la gracia de Dios todos los días para que vean que no vuelven a pecar en eso. Y por eso no entienden estas doctrinas. Pero Dios ahorita les abrirá el entendimiento para que entiendan. Porque Él es quien quiere salvarles. Él es quien murió en la cruz por ustedes. Él es que está buscando la oveja perdida, que ha sido engañada. Y entonces dice la Biblia en la siguiente iglesia, a la de Esmirna, ahí en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia, a las iglesias. Cada una tenía pecados diferentes, debilidades diferentes, errores diferentes, doctrinas cambiadas diferentes, contaminaciones satánicas diferentes. Y Dios aquí ahorita lo veremos en Tiatira, en Pérgamo, de eso. Pero es por eso que debemos de entender que no es una iglesia cuadrada toda la iglesia y que la manejas desde un Vaticano. Eso no es de Dios, por más que duela. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es que nosotros vamos a morir un día aquí en la tierra, la carne se va a ir al polvo de nuevo y el espíritu y el alma van con Dios al juicio. Y la muerte segunda es que será, dice Apocalipsis al final, que serán echadas esas almas y esos espíritus al lago de fuego junto con Satanás y sus demonios, para un tormento eterno. Esa es la segunda muerte. Por eso dice aquí, los que vencieren no van a sufrir aquella segunda muerte. Van a estar conmigo viviendo toda la eternidad. Es una gran bendición. O sea, trato de que entendamos de que la salvación no es pertenecer a una membresía, me echan agüita en la cabeza y hago una fiesta y me visto de blanco y todo el mundo cantando y haciendo fiesta y emborrachándose en la fiesta. Eso no es. O mínimo, pues nos vestimos de blanco, no nos emborrachamos, pero hacemos una pachanga. Eso no es. Es un compromiso de que al cielo bautizarse, pero esa es otra enseñanza. Ahora, pero es vencer.
O sea, ya que recibimos la salvación, hay que cuidarla con temor y con temblor porque se pierde. Y no se pierde porque Dios no tenga poder para darla o porque no haya sido dada ya eterna esa salvación. Se nos ha dado y se nos ha dado como promesa para que lleguemos hasta el fin y peleemos por esa promesa. Y aguardemos esa promesa cuando se haga manifiesta nuestro cambio de este cuerpo mortal al cuerpo celestial. Pero esa promesa es al que venciere. O sea, no es que nazcamos en una religión y nos metan a sacramentos y bautizos, confirmaciones. Y ya soy de Cristo porque creo en Él y hablo con Él. No, tiene que Él estar haciendo un poder en mí para yo dejar de fumar, de tomar, de hablar mal, de pensar mal, de pelear, de envidiar, de avariciar, de todo lo que el ser humano está envuelto, aún creyendo en Dios y piensa que es normal. No lo es, porque una religión invadió toda Latinoamérica y les hizo creer que así es la salvación, mientras pertenezcas ahí y tengas sacramentos y trates con tus fuerzas de portarte bien. No se puede. Si no está el poder de Dios en uno, es imposible. Si te estando Dios a nuestro alcance, a sus hijos, batallamos porque no lo buscamos, porque nos afanamos en el trabajo, porque nos afanamos en esta vida y nos duele y nos causa mucho dolor porque tenemos consecuencias de no andar fuertes, firmes. Imagínense los que están engañados y ni siquiera les preocupa esto. ¿A dónde van a ir al morir? A un tormento eterno y no lo saben porque sus iglesias le han prometido vida eterna en un purgatorio si se van un poco manchaditos. Es terrible creer mentiras. Es terrible no estar siendo transformados de gloria en gloria aquí. Entonces no hay certeza de salvación. Entonces solo los que vencieren. La iglesia de Esmirna, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:11, que no servirá daño a la segunda. La tercera iglesia, que es Pérgamo, ahí tú la puedes leer en la Biblia, todo lo mal que está ahí. Dice que hasta el trono de Satanás está en esta iglesia, en una iglesia cristiana, en una iglesia de Jesucristo, en una iglesia donde su espíritu también anda por ahí, que era Pérgamo. Y dice Dios que estaba ahí el trono de Satanás. Los hombres ya le habían dado lugar a Satanás con idolatría, con nicolaitas, separando el pueblo de los líderes religiosos. Terribles errores. Dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, los que te han engañado, con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, el que venciere daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios promete que hasta esta iglesia que estaba bien contaminada por Satanás, que tenían que pelear. ¿Cómo le dice Dios a alguien que está lleno de doctrinas de satánicas, de idolatría y con imágenes y todo lo que estaba pasando? Nicolaitas separando los líderes religiosos del pueblo como que eran más especiales los líderes, no todos hermanos y todos humildes y sencillos. Al contrario, los líderes deben ser más humildes que las ovejas porque se supone que están llenos de Dios. Y no soberbios que quieren que les besen las manos, se hinquen ante ellos, les den plestesía, los carguen por las calles. Terrible, terrible. Y la gente no se da cuenta que eso es antibíblico, porque es algo que es una tradición de siglos, un engaño. Pero aquí dice que el que venciere, de ahí, por eso en Apocalipsis 17, hablando de la gran ramera, dice, huid de ahí, pueblo mío, huid de ahí mientras puedas, porque ya vienen las plagas contra esta ramera. Huid de ahí. Y aquí dice que sí los va a salvar, les va a dar comer el maná escondido, les va a dar un nuevo nombre, una piedrecita blanca que nada más ustedes van a conocer, si corren hacia la salvación en Cristo. No te estoy invitando a mi iglesia, sería un honor que fueras un hermano de mi iglesia, pero, o sea, de la congregación donde Dios ahí me tiene, donde Él me ministra y donde Él me edifica, y donde convivo con los hermanos en Cristo, la misma fe, el mismo Señor, el mismo Espíritu. Pero lo que te estoy diciendo es que es tan importante tu salvación. No estoy haciendo un prosélito para nuestra iglesia, te digo, sería un honor. Estoy haciendo un prosélito para que le conozcas a Él, para que tu alma sea rescatada por Él, salvada por Él.
y ahora sí seas un cristiano de verdad. Dice la iglesia de Tiatira, la cuarta, dice, yo conozco tus obras y amor, fe y servicio, y tu paciencia. Le está diciendo, oye, veo cómo tienes fe para mí, haces obras para mí, amor y fe, que solamente con mi espíritu puedes obtener y tener. Y veo que tus obras que has hecho últimamente son mejores que cuando empezaste. Dice, pero tengo unas cosas que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los regaña de otro problema diferente en otra iglesia que estaba a 20 kilómetros de la otra. Y les dice, ahí tienes una mujer que profetiza. Y les está diciendo que de parte mía y que en el nombre de Jesús, Dios dice esto, el Señor dice aquello. Y lo que les está enseñando es a fornicar con demonios, con idolatría, con cosas que no lo mandé yo no dije esas cosas. Por eso escribí mi verdad con mis apóstoles, no crean nuevas profecías, no crean nuevas palabras. Y los está llevando a alejarse más de mí, a prostituirse espiritualmente, les dice Dios a Tiatira. Pero les da una promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como el vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice al que venciere. Dice, a pesar que estás en una iglesia difícil, a pesar de que ahí hay falsas profecías y falsas profetas, a pesar de que han convencido a muchos de mis siervos y se han corrompido y se han perdido, hay unos de ustedes que están peleando y haciendo mis obras y por amor y fe a mí siguen peleando. Vence hasta el fin, mantente fuerte. Si estás ahí, sigue peleando y peleando. No te dejes vencer. Y eso demuestra que Dios salva personalmente, que Dios coloca su doctrina a cada corazón, no la iglesia. Si nosotros dependiéramos de que la iglesia ponga dogmas de fe, sacramentos, como en los concilios de Nicea, los concilios bueno, todos los concilios que en la historia ha habido en la iglesia primitiva, y que la patrística sea la verdad, y que la sucesión apostólica sea verdad, imagínense en qué riesgo estamos como lo están millones de almas que no dejan de pecar creyendo eso. Imagínense que aquí Tiatira, todas esas ovejas que Dios les dice, pero tú sí tienes amor y fe, tus obras son mejores que las primeras, pero estás tolerando ahí la falsa doctrina, estás tolerando ahí falsas profecías, estás tolerando que ahí estén seduciendo a mis siervos y estén ahí fornicando espiritualmente con idolatría. Le dice, pero bueno, tú pelea hasta el fin, vence hasta el fin, no te separes de mí, de Jesucristo. Vence haciendo las obras que mi espíritu te está guiando, que te está llevando. Sigue en victoria, sigue intercediendo por tus pastores, sigue reprendiendo al diablo de esa profetisa y levanten algo ahí de oración y de ayuno para yo correr esos espíritus de ahí. Hay que pelear, hay que vencer. No es nomás ser cristianito de bautizos y de sacramentos y ya soy salvo. No, a ver cómo Dios me va aquel día. No, es tan importante la salvación eterna. Es el que venciere. Sardis, Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre como que vives, una iglesia cristiana, pero estás bien muerto. A toda la iglesia le está diciendo. Sé vigilante, o sea, no te conformes con ese cristianismo que llevas. No te conformes con esa forma de amarme. No te conformes con ese apapachamiento de tu pecado diciendo, bueno, la sangre de Cristo tiene poder y me perdona porque Él es fiel y justo para perdonarme si le confieso y me arrepiento. No. Dice, afirma las cosas que están para morir. Ya deja de estar fluctuando en la fe. Ya deja de que hoy mientes, pero mañana 3, 4 días no y lo vuelves a mentir. Ya deja de ser un medio cristiano tibio. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Un cristiano tiene que tener obras perfectas delante de Dios. Un cristiano tiene que ser santo porque Dios es santo. No nada más cristiano que llora porque Jesús lo ama, que llora porque el Espíritu Santo lo tiene, que llora porque su iglesia es muy bonita, que llora porque todos los siglos ha creído de esa manera en Cristo. No,
Su vida tiene que ser un reflejo de la obra que Dios está haciendo por amor, misericordia y con poder de Dios en su vida. Una transformación, un cambio. Si no, no podemos estar conformes con nosotros mismos porque tenemos un cristianismo limitado por nosotros mismos y no podemos conformarnos de esa manera. Entonces dice aquí él, pero hay unas pocas personas ahí en Sardis que todavía no han manchado sus vestiduras. Ellos, si siguen así, van a vencer hasta el fin, entonces andarán con vestiduras blancas y dignas. Por eso el que venciere, les dice, será vestido totalmente de vestidura blanca. Yo lo confesaré su nombre delante de mi Padre acá en los cielos. Delante de sus ángeles también lo confesaré. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando a todas las iglesias en todo el mundo. No es porque digas que eres cristiano y te gusta tu iglesia y perteneces a una iglesia lo que te hace ser cristiano. Tienes que estar venciendo día a día toda tentación. Dice en Filadelfia, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aún esta iglesia que estaba prácticamente peleando muy buena batalla de fe, Filadelfia. Es por eso que tú ves allá afuera, en todo el mundo, que iglesias cristianas le ponen Iglesia Bautista Filadelfia, Iglesia Pentecostal Filadelfia. O sea, no le ponen Pérgamo y no le ponen Sardis, no. Pues porque da una tremenda regañada a Dios cómo andaban esas iglesias. ¿Qué sucede hoy en muchas iglesias? Entonces, la última iglesia, la Odisea, Apocalipsis 3:15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a todas las iglesias. Como nos pudimos dar cuenta, es el que venciere, el único que va a poder ver un día a Dios en espíritu y en verdad en el cielo, para adorarle toda la eternidad y servirle a Él. No es el que una vez nació de nuevo, y mucho menos no es aquel que le dicen que nació de nuevo sin haber nacido porque tomó sacramentos. Pero su vida no deja de pecar. Entonces, ser cristiano, estar en la salvación de Jesucristo, es mucho más allá de decirlo, de creerlo, de sentirlo, de emocionarme por eso. Es que mi vida tiene que ser un reflejo del mapa bíblico de lo que es un hijo de Dios, de la obra que Dios está haciendo en nosotros día tras día. Tiene que haber evidencia. Tienes que pelear contra tu forma de no creer. Tienes que pelear para defender tu alma y buscarlo, para que Él te salve, para que conozcas la verdad, para que un día seas libre y tengas la certeza del mover de Dios en tu vida. Esa pasión que te nacerá por Cristo y esa pasión que te nacerá por vivir en justicia, en santidad. Si no, no tendrás eterna con Dios, vida eterna ni herencia con Dios, perdón. Busca a Dios, deja de defender lo que no tiene defensa, eso no te sirve. Dios les bendiga, hasta la próxima.